Hola, el RFC 1700 agrupa rangos de direcciones únicas en grupos llamados direcciones de clase. Estas están identificadas por el primer octeto de la dirección IP. Existen 5 tipos de clases, hablando en términos decimales de la dirección IP versión 4. Como podemos ver en la imagen, la clase A tiene la mitad del espacio del direccionamiento IP. Tiene los rangos del 1 al 126. La clase B tiene una cuarta parte del espacio, usando los números del 128 al 191. La clase C tiene una octava parte del direccionamiento IP, usando los números del 192 al 223. La clase C tiene una 16ava parte de direccionamiento IP, usando los números del 224 al 239. Y la clase E tiene una 16ava parte del direccionamiento IP, usando los números del 240 al 255. El propósito que tienen las clases es distinto. La clase A, B y C definen direccionamiento IP únicas. Significa que cada dirección identifica a un único host. Y la clase D define el direccionamiento multicast, usado para enviar paquetes a múltiples hosts. Y la clase E está definida para usos experimentales. IP versión 4 usa, como ya comentamos, las 3 primeras clases para la comunicación únicas. Estas clases tienen diferentes tamaños. Como podemos ver en la siguiente tabla, la clase A tiene 126 redes, en donde soporta más de 16 millones de direcciones de host por red. La clase B tiene más de 16.000 redes, en donde soporta más de 65.000 direcciones de host por red. Y la clase C tiene más de 2 millones de redes, en donde soporta 254 direcciones de host por red. Para poder identificar una red, tenemos que conocer cuál es el rango de IPs. La clase A se compone de un rango de direcciones IP que va de la IP 1.0.0.0 a la 127.0.0.0. La máscara de la red que tiene asociada es de 8 bits, lo cual es 255.0.0.0 o diagonal 8. Y el rango de direcciones IP privadas van de la 10.0.0.0 a la 10.255.255.255. Para las redes clase B, se componen de un rango de direcciones IP que van de la IP 128.0.0.0 a la 191.255.0.0. La máscara de red que tienen asociadas es de 16 bits, la cual es 255.255.0.0 o diagonal 16. El rango de direcciones privadas que tenemos en esta red van de la 172.16.0.0 a la 172.31.255.255. Para las redes clase C, se compone de un rango de direcciones IP que van de la 192.0.0.0 a la 223.255.255.255. La máscara de red que tiene asociada es de 24 bits, lo cual es en binario 255, 255, 255.0, en decimal, o diagonal 24. El rango de direcciones privadas van de la IP 192.168.0.0 a la 192.168.255.255. Para las redes clase C, se componen de un rango de direcciones IP que van de la 224.0.0.0 a la 239.255.255.255, las cuales son usadas para múlticas. Y para las redes clase E se componen de un rango de direcciones IP que van de la IP 240.0.0.0 a la 254.255.255.255, las cuales son usadas para uso experimental. Si queremos representarlos en números binarios, las clases de redes empezarían de la siguiente manera. Para la clase A comenzarían con 00 y los demás serían los bits arbitrarios. Ahora las clase B empezarían con 1 y 0 y los otros 6 bits serían de manera arbitraria. La clase C empezaría con 11
con 1 y 1, y los otros bits serían arbitrarios. La clase D empezaría con 1, 1, 1, y los otros 5 bits serían de manera arbitraria. La clase E empezaría con 1, 1, 1, 1, y los otros 4 bits igual serían de forma arbitraria. Una dirección IP privada se usa internamente en una organización, es decir, son redes que no pueden ser ruteadas a Internet. Ahora pasemos a las direcciones reservadas de IPv4. Hay direcciones que no pueden ser asignadas a los hosts, las cuales se componen de las siguientes. Direcciones de red y de broadcast. No podemos asignar ni la primera ni la última dirección IP a un host dentro de cada red. Estas IPs representan la dirección de red y la dirección de broadcast. Cuando hagamos los ejercicios de subnetting, hablaremos de estas IPs. También está la ruta por default. La ruta de default o predeterminada está representada por la IP versión 4 0.0.0.0 y esta es usada como ruta por defecto cuando no se tiene una ruta más específica en la tabla de ruteo del host. También tenemos la dirección loopback representada por la IP 127.0.0.1. Es una dirección que usan los hosts para enviar el tráfico a ellos mismos. Y también la dirección link local. Van de la IP 169.254 a la 169.254, 55, 55. Son designadas como direcciones link local estas IPs que automáticamente por el sistema operativo. Es, por ejemplo, cuando hay un servicio de DHCP y no se quiere configurar, el mismo sistema operativo asigna estas IPs para no tener una dirección por DHCP.